Hola, buenas tardes, todo el culto español. ¿Cómo han estado durante la semana? Seguramente estuvieron trabajando o algunos estuvieron en casa por este coronavirus o algunos están trabajando en casa. Habrá pasado muchas cosas, pero hoy es el domingo. Olvidemos todo lo que había pasado o los problemas que tengan en este momento, dejemos todo y solamente quiero que concentren en la palabra del púlpito del domingo. Amén. Como les digo siempre, muy importante escuchar la palabra y ser guiado por el Espíritu Santo durante la semana. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Vamos a buscar todas las Biblias. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Busquemos todos. Vamos a leer todos juntos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una hoja ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Vamos a confesar confesión de fe. Mateo 16, 16. Muy importante esta confesión. Confesamos todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están al lado, o si no está nadie al lado de ustedes, saluden mirando la cámara conmigo. Vamos a saludar muy alegremente. Vamos a decir, diga conmigo, rompamos nuestros moldes viejos y establezcamos el molde nuevo. Amén. Rompamos nuestros moldes viejos y establezcamos el molde nuevo. Amén. Ojalá no. Siempre tiene que tener este pensamiento de tirar todos los moldes viejos y establecer siempre nuevas palabras de Dios. Amén. Vamos a ver, el título de hoy es el nuevo molde que es digno de la época del Evangelio. Es un nuevo molde que es digno de la era de época del Evangelio. Amén. Es en Mateo capítulo 5, 17 al 20. Acá vamos a leer Mateo capítulo 5, 17 al 20. A través de la expansión de este coronavirus, no solo en este país Corea, sino está cambiando totalmente la cultura mundial. No solo Corea, sino mundialmente está cambiando la cultura por Corona 19. Ejemplo, la mascarilla que no usaban en Europa y en Estados Unidos, ahora por la expansión de Corona están obligando, exigiendo el uso de la mascarilla. Además, si nosotros o ustedes tendrán alguna experiencia de olvidarse al subir un ascensor, un elevador, ¿qué es lo que pasa? La gente te mira con una mirada una mirada de matarme. ¿Por qué? Como esto, están teniendo mucha protección y prevención por este corona.
Como pueden ver, están cuidando unos a otros, no solo por mí, sino por esa persona. Además, hay muchas empresas y universidades y escuelas que están trabajando, estudiando a través de Internet, como estamos entregando este culto por Internet. En mi caso, también ya 3 semanas atrás empezó el seminario teológico y estamos estudiando por Internet. Tiene beneficio o desbeneficio, pero todo el sistema mundialmente están haciendo por internet de sin tener contacto con la gente. Está haciendo el movimiento de dejar distancia social. Un teólogo, un columnista internacional, quien recibió el premio Pulitzer, quien se llama Thomas Pilgrim, habló así, que va a haber un gran cambio en este mundo, antes de Corona 1.9 y después de Corona 1.9. Como este Corona 1.9 está dando mucha influencia en la cultura mundial. ¿Qué es este virus corona? ¿Por qué este virus corona está dando una influencia muy grande no solo en Corea, sino en todo el mundo? Pero ustedes lo que tienen que saber que la coronavirus es momentáneo, es una influencia que nos está dando momentáneo, pero hay una influencia que es eterna. ¿Qué es? Es la llegada de Jesucristo. Y está hablando que lo están dividiendo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Esto es algo eterno que nunca va a cambiar. ¿Qué quiere decir? Antes de esto quiere decir, otra palabra es, antes de creer a Jesucristo, yo, y después de creer a Jesucristo. Este mundo está circulando, como ustedes ya saben, como BC, que es antes de Jesucristo, antes de Cristo, y AD, que quiere decir después de Cristo, que quiere decir una nueva época y tiene significado de después de Cristo. Esto nos da una sugerencia muy especial, que nuestra vida tiene que ser diferente antes de creer a Jesús y después de creer a Jesús. ¿Ustedes alguna vez pensaron cómo era yo antes de creer en Jesús? ¿Y cómo soy después de creer a Jesús? ¿O alguien me dice, tú eras así antes de creer a Jesús, pero ahora, después de creer a Jesús, sos otra persona? Algunas personas, algunos creyentes habrán tenido esa experiencia. Nosotros estos días estamos mirando el Sermón del Monte de Jesús, donde aparece el libro Mateo capítulo 5 hasta el libro capítulo 7. Y aquí aparece el mensaje que debemos tomar como hijo de Dios para tener una vida espiritual. Especialmente es muy importante porque esto está hablando en trasfondo de que se ha terminado la época de los fariseos y comienza un nuevo horario de la época del Evangelio. ¿Qué significa la época de los fariseos? Quiere decir que se olvidaron totalmente la esencia de la ley que dio Dios y tuvieron solamente la forma de la ley, pero gobernaba la gente juzgando solamente con la ley. ¿Qué quiere decir? La ley lo utilizaba para juzgar a las personas. Era una época que juzgaba
en legalismo. Por eso, esta vida de los fariseos para Jesús no coincidía para nada para establecer la época del Evangelio. Por eso está hablando que necesitaba una reforma, un cambio. En otra palabra, tenía que tirar todo el molde viejo y establecer un molde nuevo para establecer un tiempo, una época de cultura del Evangelio. Oro para todos los creyentes del culto español que a través de la palabra del púlpito de hoy, quiero que tiren todos los moldes viejos, moldes antiguos, estos moldes viejos que no tienen ningún provecho y que establezca solamente el nuevo molde de tener el crecimiento de la fe. Amén. Vamos a ver el título pequeño número 1 es Jesús, el cumplidor de la palabra. Vamos a leer Mateos capítulo 5, versículos 17 y 18. Mateos capítulo 5, versículo 17-18. Vamos a leer juntos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una hoja ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Nosotros, si vemos la Biblia, está mostrando en varios lugares por qué Jesucristo vino a esta tierra. O algunos de ustedes también tendrá duda, ¿por qué Jesús tuvo que venir a esta tierra sufriendo así? Una de las razones aparece en el capítulo de hoy. ¿Qué está diciendo? Acá vamos a leer que Jesús no vino para abrogar la ley o los profetas, sino vino para cumplir. ¿Qué vino a cumplir? Aquí la ley o los profetas refiere que quiere decir que está hablando que refiere que es la Biblia del Antiguo Testamento. En una palabra, Jesús vino a esta tierra para cumplir la profecía del Antiguo Testamento. Amén. ¿Cuál es el núcleo del libro del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el núcleo? En ese momento, los fariseos y las escribas pensaron que el núcleo del Antiguo Testamento era la ley dada por Moisés. Por eso ellos querían cumplir cada uno de los artículos y también agregaban más las reglas y ellos se esforzaban con toda su fuerza para cumplir todos los testamentos. Vemos que ellos tenían 613 mandamientos y se dividió en dos partes grandes. Uno es 248 mandamientos y el otro es 365 mandamientos. Y desde pequeños ellos esforzaban toda su fuerza para cumplir estos mandamientos. ¿Por qué? Cumpliendo esto, para ellos, cumplir la ley era para ser justos. Cumpliendo la ley, ellos pensaban que iban a ser justos. Obviamente, si cumplimos toda la ley, podemos ser justos. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que el hombre no puede cumplir toda la ley. En Romanos capítulo 3, versículo 20 dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. ¿Qué quiere decir? Entonces, el núcleo del Antiguo Testamento no es cumplir la ley, no era para cumplir la ley, sino el núcleo del Antiguo Testamento era Jesucristo. Era Jesucristo que vino a cumplir
la profecía del Antiguo Testamento. La razón es que el libro del Antiguo Testamento, la maldición que recibimos nosotros, la maldición que recibió el hombre al pecar, no está hablando que puede ser libre del pecado al cumplir la ley. No está hablando que nosotros cumpliendo toda la ley podemos ser libres del pecado. Sino, lo que está hablando aquí es que el único camino para salir la maldición es solamente a través de Jesucristo. Y esta corriente del núcleo del pacto aparece en Génesis 3:15, simiente de la mujer. Aparece en Éxodo 3:18, sacrificio. Aparece en Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Para cumplir la profecía del Antiguo Testamento, en Mateos 1:21 y 23, dice así: nació Jesús. Nació Jesús. Esto era la profecía del Antiguo Testamento, que iban a ser Mesías, que iban a ser Jesucristo. Y Pedro, el discípulo Pedro, en Mateo 16:16, por primera vez confiesa diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto era la profecía del Antiguo Testamento. Toda aquella persona que cree que Jesús es el Cristo, el que confiesa que Jesús es el Cristo y que aceptan, van a ser nombrados como justos y van a tener la vida eterna. La salvación nunca es dado por buenas obras y esfuerzos del hombre. Amén. Solamente no es por nuestro esfuerzo, sino la salvación es dado por el proyecto y el plan de nuestro Dios creador. ¿Qué quiere decir? Está en manos de nuestro Dios. En Mateo 5:20 está hablando así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está hablando? Que por fuera los fariseos y las escribas parecían que eran justos y que eran perfectos, pero no eran lo que quería Dios. En este mundo hay muchas personas que viven confundidos como estos fariseos y como las escribas. Están metidos en sus pensamientos y están metidos en sus religiones y viven como si fuese que esos pensamientos, que esas religiones tienen la salvación. Y no viven con la palabra de Dios. Nosotros sabemos la palabra, quién es Jesús, quién es Jesucristo, quién es Dios. Pero venimos a escuchar los domingos la palabra, pero en nuestra vida no estamos viviendo a través de la palabra, sino vivimos con mis pensamientos y vivimos con las religiones, o vivimos, o alguna persona quien es creyente que conozco, dice Jesucristo, amén, pero van al adivino a ver su destino de su vida. Es una locura esto. Siempre tenemos que estar tomando la palabra, amén. Como decíamos, viven como no está Dios, que no lo tiene Dios. Por favor, ustedes, por lo menos los creyentes del culto español, no quiero que sean engañados por Satanás. Un interpretador bíblico muy famoso, quien se llama John Megado, habló así: en nuestra vida, cada momento que obedecemos, tenemos el crecimiento. En una palabra, si nosotros obedecimos en la palabra de Dios, cada momento vamos a tener el crecimiento. Esta palabra nos está enseñando cómo debemos vivir
en nuestra vida de fe. Dios no espera algo grande de nosotros, así que ustedes olvídense. Yo cuando cuando logre algo, cuando me establezca en el trabajo, voy a ir bien a la iglesia. O cuando me junte algún momento algo de dinero, iré a la iglesia. No, están totalmente equivocados. Escuchar la palabra siempre tenemos que tener en nuestro pensamiento, en nuestra vida. Y predicar la palabra, ser un evangelista. Eso es la misión y el deber de nuestro. Por eso Dios no espera algo grande, algo completo de nosotros, sino lo que quiere Dios es la obediencia en el acto y una obediencia sencilla. El momento cuando obedecemos la palabra, Dios nos utiliza a nosotros como un instrumento de cumplimiento de la palabra. No es algo impresionante. Solamente al obedecer la palabra de Dios, Dios, que no soy nadie, me utiliza como instrumento del cumplimiento de la palabra. Esto es una bendición muy grande. Esto es la bendición de ser hijo de Dios. Esto es la bendición quienes somos que obtuvimos la salvación. Oro para los creyentes del culto español, como Jesús vino a esta tierra para cumplir la palabra, también cada uno de los creyentes sea un instrumento para cumplir la palabra de Dios. Amén. Como el punto 2 pequeños, el título es Molde antiguo que rompemos con la palabra. Vamos a leer Mateo capítulo 5, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. En verdad, la ley no es algo incorrecto o es algo malo, sino porque es palabra de Dios, es correcto. Lo incorrecto es porque los fariseos y los escribas utilizaron en mal sentido. ¿Qué quiere decir? Los fariseos y las escribas no vivían con la palabra de Dios. Ellos, concentrados, estaban para cumplir la ley, pero no estaban viviendo con la palabra de Dios. Y además ellos, cuando tenían algún beneficio, utilizaban la ley, y cuando no era beneficio para ellos, ignoraban totalmente la ley. Esta época pasa lo mismo. En la palabra del púlpito, algunas personas en la palabra del púlpito pueden sentir un rechazo de la palabra. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa el rechazo? Porque la palabra puede no coincidir con mis pensamientos y con mis criterios. A eso le decimos molde viejos. La palabra tenemos que obedecer 100%. No es pensar en mi pensamiento. Si vemos en Mateos capítulo 5, 20, dice así: porque os digno que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El significado de la palabra del capítulo de hoy no quiere decir que no podemos entrar al cielo si no somos mayor que las escribas y fariseos, sino los fariseos. ¿Por qué? Los fariseos y las escribas, por externo, por afuera, parecían como grandes personas y parecían que eran cumplidores de la ley,
pero esto no era el requisito de Dios. Por eso esto era problema. Pero eso continuamente, por eso Jesús continuamente está hablando que tiene que romper esta vida de la ley formal. Si vemos en Mateo 5, 21, 32, dice, no matarás, no comerás, no cometerás adulterio. Está enseñando el entendimiento que los fariseos hablan de los 10 mandamientos, pero su vida era totalmente diferente de la palabra de Dios. Simplemente perdieron la esencia de la palabra de Dios y solo vivían cumpliendo de no matar y de no cometer el adulterio. Y cumpliendo eso, pensaban ellos que eran justos. Y también juzgaba a las personas quien había equivocado con diferentes errores. Está enfatizando que no vivan más esta vida de la ley y que no esté atrapado de la ley y que vivan una vida de la época nueva y de romper todos los moldes antiguos. Espero que ustedes también oren de lo que están guardados, de los moldes viejos, algún sufrimiento, algún malo pensamiento que tengan. Quiero que tiren todo a través de esta palabra. Este campo de Génesis capítulo 3, quien gobierna es Satanás, continuamente nos está atacando. Aunque nosotros oremos, aunque meditemos la palabra, Satanás continuamente está atacando a los creyentes. Y eso no podemos evitar con nuestras fuerzas y con nuestro poder. Por eso tenemos que estar siempre llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra. Amén. Siempre en nuestros corazones tiene que estar lleno de Espíritu Santo y lleno de la palabra del Señor. El cristianismo no es como las religiones del mundo. Como ustedes saben, en las religiones del mundo, cuando vamos, quiere que nosotros saquemos todo lo que está dentro y dejar vacío nuestros corazones. Pero el cristianismo no es así, sino es totalmente al revés. Como dice en Mateo 12, 43, 45, cada vez si sacamos la palabra, dentro de llegan los demonios. Porque al estar vacío, llega el demonio y ocupa ese lugar. Y cada vez se complica más y nos caemos en problemas en muchas situaciones. Pero el cristianismo es totalmente al revés. Es llenar con la palabra abundantemente. En Ezequiel capítulo 3:3 dice así: y me dijo, hijo del hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Al momento de comer la palabra, nos llena el corazón con la palabra y esa palabra es más dulce que un miel. Ese momento cuando la palabra es dulce y cuando se rompe, empieza a levantarse la sanidad de nuestro cuerpo. Por eso nosotros siempre a través de la palabra tenemos que romper ese moldes antiguo, esos costumbres viejos, estos pensamientos viejos. Amén. Oro para los creyentes del culto español, que cada vez que pasa el tiempo, quiero que puedan tener la experiencia de conocer la profundidad, la anchura y la altura de la palabra
y de buscar el misterio dentro de Jesucristo. Por eso que todos los días tengan una vida de la vitalidad del Evangelio abundante y que puedan establecer como discípulo 24 para la evangelización de 237 naciones. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por entregar este culto en español. Señor, háganos que podamos establecer el molde nuevo y tirar el molde antiguo, y que podamos transmitir este evangelio, y también háganos entender que la salvación no es por buenas obras y nuestros esfuerzos, sino es por a través del único camino que es Jesucristo. Gracias también por dar la vida eterna como regalo, y que todo podamos ir a predicar para que otras no creyentes también puedan aceptar a Jesucristo y que podamos entrar todo al reino de Dios. Y también háganos confesar siempre en nuestra boca, en Mateo capítulo 16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Que esto sea mi confesión de mi vida, y que nuestra vida no sean como fariseos y escribas. No es una vida de mostrar por afuera, sino que realmente en nuestros corazones aceptemos a Jesucristo y vivamos con la palabra, y que seamos obedientes en las palabras. Y háganos tener una vida de romper nuestros moldes viejos y establecer el molde nuevas a través de la palabra. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.